Buenas tardes, jóvenes. Es una clase para mis alumnos de la universidad. Este tema de hoy día es abdomen agudo quirúrgico. Es bueno que ustedes sepan que el abdomen agudo se divide en dos: el abdomen agudo quirúrgico y el abdomen agudo no quirúrgico, o el abdomen agudo clínico. Eh, lo que nos corresponde enseñar hoy día es el abdomen agudo quirúrgico. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de este tema. Cuando hablamos de abdomen agudo quirúrgico, hablamos que es un síndrome clínico, ya quirúrgico, caracterizado por la aparición de un intenso dolor. Entonces, el factor determinante de un abdomen agudo es el dolor, que puede ser localizado como también puede ser generalizado, ya, o difuso en todo el abdomen. Y su etiología del abdomen agudo quirúrgico es diversa. Ya su evolución satisfactoria requiere un diagnóstico y tratamiento oportuno. Significa, jóvenes, de que esto ustedes tienen que ser certeros en el diagnóstico para que el tratamiento sea oportuno. Eso nos va a dar la pauta de que las complicaciones de esta patología vayan disminuyendo. Esta es una clasificación que en la mayoría de los libros está, el tema de la clasificación del abdomen agudo quirúrgico. Va a variar en algunos libros, pero la mayoría de los libros menciona esta clasificación, ¿ya? Cuando hablamos de abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio, abdomen agudo obstructivo, perforativo, vascular y traumático. En este libro menciona otra característica de abdomen agudo, que es el no específico, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, cuando yo le mencione el tema de la clasificación del abdomen agudo, es inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular, traumático y no específico. Entonces, eso es la clasificación que lo tengo en este libro. Como le mencioné, en otros libros no menciona el tema no específico, ¿ok? Esta imagen que están viendo acá es un resumen en realidad de todo lo que es la clasificación y etiología de los distintos abdomen agudos que he mencionado. Y lógicamente aquí menciono también el tema de la etiología, ¿ya? Entonces, dentro de las causas y como ejemplo. Como le mencioné anteriormente, cuando hablamos de abdomen agudo inflamatorio, esto ocurre como un fenómeno inflamatorio que después se torna infeccioso, que puede ser localizado o generalizado en todo el abdomen, ¿ya? Y produce inflamación e irritación del peritoneo parietal. Ejemplo de abdomen agudo inflamatorio, ¿qué patologías podrían ser? Lo tenemos la patología quirúrgica número 1, que es la apendicitis aguda, la peritonitis por diferentes causas, los abscesos intraabdominales, la pancreatitis, la diverticulitis y otros. Cuando hablo de pancreatitis, hablo también de que cuando hay una complicación de la pancreatitis, tenemos tres tipos de complicación: el absceso, el pseudoquiste, ya, y la necrosis pancreática. Ahí se torna en abdomen agudo quirúrgico. La otra categoría de abdomen agudo quirúrgico es el obstructivo. Aquí vemos que se produce cuando ocurren fenómenos obstructivos mecánicos, especialmente que comprometen estructuras huecas, es decir, especialmente en intestino. Producen fenómenos que impiden el paso del alimento hacia abajo, y lógicamente va a producir un abdomen agudo quirúrgico de tipo obstructivo. ¿Cuáles serían estas causas? Una de ellas, que dentro de las causas más comunes de obstrucción de intestino delgado, pues son las bridas y adherencia. Tenemos las hernias, las eventraciones, el volvo en el tema de intestino grueso y algunas masas abdominales, ¿me entienden? O tumorales. Entonces, dentro del abdomen agudo quirúrgico obstructivo tenemos esos ejemplos. Cuando hablamos de abdomen agudo perforativo, que es la otra categoría, hablamos que estos ocurren cuando hay perforación de una víscera, especialmente una víscera hueca, usualmente con patologías previas, y que pueden convertirse en un abdomen agudo de tipo inflamatorio, como también se pueden ser de tipo hemorrágico. ¿Cuáles son los ejemplos de un abdomen agudo perforativo? Tenemos las úlceras perforadas, que es una de las causas más frecuentes, o una colecistitis perforada. Eso en relación al abdomen agudo perforativo. La otra categoría, que es el abdomen agudo vascular, generalmente esto es debido se debe a cuadros de isquemia, ¿ya? O hemorragia intraabdominales o retroperitoneales.
¿Cuáles son los ejemplos que le puedo dar más claro de lo que es un abdomen agudo vascular? El embrazo tópico ya es, creo que una de las causas más comunes de abdomen agudo vascular. Embrazo tópico roto, los accidentes vasculares ya mesentéricos, especialmente el infarto mesentérico de la arteria mesentérica, ya o venoso, y lógicamente un cuadro muy grave que es el aneurisma de aorta abdominal. Entonces dentro del abdomen o categoría de abdomen agudo quirúrgico vascular tenemos esos ejemplos. El abdomen agudo traumático, esa es la otra categoría. Hablamos que se produce por traumatismos abdominales, que estos pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, especialmente por ruptura de vísceras intraabdominales o rectoperitoneales. ¿Ya? Un ejemplo de ello es un trauma de hígado, un trauma esplénico, etcétera, 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 etcétera. Eso en relación a los abdomen agudos quirúrgicos que generalmente en la mayoría de los libros ustedes van a encontrar. Hay otro que es el no específico. Acá son por pacientes que son previamente sanos, aparentemente sanos, y ahí se asocia a algunos trastornos psicosociales o estados patológicos predisponentes. Ejemplo, los problemas de evisceración, ¿ya? O algún embarazo patológico. Eso como ejemplo de un abdomen agudo no específico. Entonces, como verán, acá es un resumen esta lámina de todo lo que es el abdomen agudo quirúrgico, ya tanto sus causas y lógicamente sus etiologías. Nuevamente les repito, tenemos un abdomen agudo inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular, traumático y no específico. Entonces esa lámina me gustaría que lo repasen bien porque es un resumen casi de todo el tema. Ahora bien, cuando hablamos de abdomen agudo quirúrgico, ustedes también tienen que tener en cuenta que hay una infinidad de patologías que ustedes tendrían que asociar también, ¿no? O en aquellos pacientes que tienen enfermedades sistémicas previas. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal, una cirrosis, una enfermedad hematológica, aquellos pacientes que tienen diabetes, algunos pacientes que tienen neoplasia, algunas intoxicaciones. ¿Me entiende? Entonces, generalmente este tipo de patologías asociadas tiene mayor impacto. Es importante hablar de la edad en este tipo de pacientes, en este tipo de patología, perdón. Generalmente pacientes mayores de 60 años, lógicamente tienen mayores complicaciones, como también los pacientes obesos, como también los pacientes con mujeres embarazadas, o en el peor de los casos en aquellos pacientes inmunodeprimidos por alguno de estos tipos de patología como el VIH, ¿no? O SIDA. Entonces, como verán, este tipo de poblaciones especiales hay que tener cuidado, porque el abdomen agudo de tipo quirúrgico se complica mucho más en estos tipos de pacientes. Ahora bien, vamos a hablar un poco del cuadro clínico, y eso ustedes tienen que saber muy bien que cuando hablamos del cuadro clínico, y como le mencioné anteriormente, hablamos de que el dolor es uno de los signos y síntomas importantes en esta patología. Ya cuando hablo de dolor, ya es como le dije, el signo de mayor importancia. Lógicamente va a variar de acuerdo a la localización. Entonces siempre ustedes tienen que, jóvenes, cuando estén viendo ya pacientes, cuando hablamos de localización, va orientado a un tipo de patología de un abdomen agudo, de acuerdo a los cuadrantes abdominales externos que ustedes pudieran examinar. El dolor también puede ser de tipo visceral, puede ser un dolor somático, un dolor referido. Eso ya ustedes lo avanzaron en semiología y es bueno que se acuerden los tipos de dolor en el sentido de que hay formas de dolor visceral, somático, referido o profundo. Cuando hablo de localización del dolor, ustedes tienen que saber su inicio del dolor, ustedes tienen que saber después ese dolor dónde se va, la irradiación. Cuando hablo de dolor, tengo que saber también si es un dolor súbito o gradual que va aumentando. Tengo que saber también el tipo de dolor, que es muy importante. No nos olvidemos que hay hartos tipos de dolor, por ejemplo, un dolor tipo cólico, quemante, opresivo, urente, transfictivo o punzante. Eso es importante, jóvenes, que se acuerden. Eso ya llevaron en semiología del dolor para que ustedes traten de describir el signo más importante de esta patología.
La intensidad es importante también. El tema de irradiación, si ese dolor se irradia a otro lugar más. El tiempo de duración o frecuencia del dolor. Y lógicamente los factores agravantes o atenuantes, es decir, si aumenta la respiración o disminuye la respiración, o la deglución o la defecación, o la posición que tenga el paciente, ya sea en reposo, ya, o si aumenta cuando uno está alimentándose, ya, por el estrés, por la emoción. Entonces, todos esos factores ustedes tienen que tenerlo en cuenta cuando hablamos de dolor. Hay factores que acompañan, ¿no es? Cuando hay un dolor puede estar asociado también a una diaforesis o una hiperventilación, si el paciente está taquicárdico, si tiene náuseas, si tiene vómitos, si ese dolor va acompañado con deposiciones líquidas o diarrea, si va asociado con ictericia, con coluria, disuria, sangrado. Entonces, como verán, todo eso que les estoy mencionando tienen que asociar si ese paciente tiene esas alteraciones. Cuando hablamos de tipo de dolor, yo voy a ser más práctico porque esto ya ustedes lo llevaron en semiología. Es cuestión de acordarse que es importante el tema del dolor. Por ejemplo, un dolor visceral se produce generalmente por distensión, por un espasmo, por una isquemia o por una irritación química. Cuando hablo de dolor profundo, difuso, mal localizado y con un umbral alto, en procesos severos que acompañan con una hiperestesia o hiperalgesia, alguna rigidez abdominal involuntaria. Estos son signos importantísimos que te sugieren una irritación peritoneal. Hay elementos fundamentales que uno debe acordarse siempre cuando está examinando estos tipos de pacientes. Cuando hablo de un dolor somático, el dolor somático es más agudo y se origina generalmente en peritoneo parietal. ¿Ya? Generalmente eso es la característica del dolor somático. Y cuando hablo de dolor referido, esta se relaciona en el sitio donde fue el proceso inicial o de origen y lógicamente la invasión a otras zonas de diversos lugares debido a una secreción o una perforación que tenga, ¿no? Entonces eso es importante, jóvenes, que ustedes nunca se olviden lo que llevaron ya en semiología cuando hablamos de dolor. Acá hay una imagen donde mostramos ya un resumen en realidad, por ejemplo, cuando hablo de un dolor en cuadrante superior, qué patologías podrían asociarse. Hay hartas patologías como una colecistitis aguda, una úlcera duodenal, una pancreatitis, una hepatitis, ya una neumonía, una pleuritis, ¿me entiende? Un absceso hepático. Entonces hay hartas patologías que ustedes deberían asociar de acuerdo al dolor y la localización. Cuando hablo de cuadrante superior izquierdo, podemos hablar de una ruptura de vaso, de una úlcera gástrica, de una pancreatitis, de un aneurisma de aorta abdominal, ¿me entiende? Una neumonía, una pilonefritis aguda, ¿me entiende? O un infarto miocárdico agudo, ¿me entiende? Entonces, estoy hablando o dándole ejemplo un poco en esta lámina del dolor debido a su localización. Cuando hay un dolor a nivel central o periumbilical, podemos sospechar de un problema de obstrucción intestinal, de una apendicitis, de una pancreatitis, de una trombosis mesentérica, de una hernia inguinal estrangulada. Podemos hablar de un aneurisma de aorta abdominal, una diverticulitis. Si el dolor es más localizado en región inferior derecha, podemos hablar de una apendicitis, una salpingitis, un embarazo utópico, un quiste de ovario, una hernia inguinal, una diverticulitis, divertículo de Meckel. Cuando el dolor se localiza en el cuadrante inferior izquierdo, podemos sospechar una diverticulitis sigmoide, también una salpingitis, un embarazo utópico, un quiste de ovario torcido, una hernia inguinal estrangulada, ¿me entienden? Entonces, como verán, es importante ustedes jóvenes que se acuerden siempre de las localizaciones de los cuadrantes abdominales para que uno más o menos, acordándose de la semiología y lógicamente de la anatomía, se acuerden de posibles patologías quirúrgicas. Ahora bien, vamos a hablar un poco del cuadro clínico. ¿Qué es lo característico de esta enfermedad? Ya le dije que la característica fundamental es el dolor, y cuando hablamos de dolor ustedes tienen que saber más o menos de lo que avanzamos anteriormente. El tipo de dolor, la intensidad,
los fenómenos asociados, la localización, la característica, todo eso tienen que asociar. Entonces, cuando hablamos de interrogatorio en un cuadro clínico de un abdomen agudo quirúrgico, hablamos de que ese dolor puede ser intenso, puede ser difuso, puede ser localizado, puede ser en toda la región abdominal y que va asociado a otras causas, ¿no? Va asociado también a pacientes con náuseas, con vómitos, con alzas térmicas. Siempre el examen físico es importante en este tipo de patología, debe ser bien detallado, debe incluir los siguientes aspectos que son importantes. Empezamos de la expresión de la facie, de la cara del paciente, la actitud que tenga oposición que tenga el paciente y lógicamente las maniobras de descompresión en los diferentes cuadrantes o en los 9 cuadrantes que ustedes ya conocen. Cuando hablamos de manifestaciones generales, generalmente este tipo de paciente va asociado a problemas con palidez. Aquellos pacientes tienen palidez o una anemia, algunos pacientes tienen ictericia, enoftalmo, cianosis, algunos pacientes están rubicundos cuando hoy tienen alzas térmicas, algunos pacientes también tienen presencia de petequia dependiendo del cuadro clínico. Entonces eso es importante en el tema de interrogatorio, averiguar bien el tema del dolor y los fenómenos que están asociados y lógicamente asociar a otras patologías también. Cuando hablamos de inspección al examen físico abdominal, hablamos de las características que se pueden observar en un abdomen. ¿Ya? Eso es importante. Hay que verlo, cómo está, qué características tiene, si es plano, si es globuloso, si hay cicatrices, si hay tumoraciones, coloración, etcétera, etcétera, etcétera. Eso todo tienen que examinar a la inspección abdominal. A la ocultación es un dato importante en el tema de ocultación en abdomen agudo de tipo quirúrgico. Ya se recomienda practicar la ocultación del abdomen antes de realizar la maniobra. Es importante decirle al paciente si está con globo vesical o ganas de orinar, que orine para que haga una buena ocultación y buena semiología del abdomen. ¿Me entiende? Es importante hablar de los ruidos hidroaéreos en el tema de un abdomen agudo quirúrgico. Entonces eso es importante, ¿no? Ahí está, la inspección, la ocultación son factores importantes. Cuando hablamos de percusión, tenemos que hablar de todo lo que nos permiten a ver si hay mucho líquido, si hay derrame abdominal, es decir, no nos olvidemos que en la cavidad abdominal hay escaso líquido que nos sirve de lubricante del intestino o de las vísceras. Estamos hablando de que hay, pero cuando ya hay más de 1000 ml, lógicamente se manifiesta ya con otro tipo de alteraciones y eso es algo patológico, ¿me entiende? Hay que ver bien ese tema de percusión. Generalmente es el timpanismo intestinal, pero si usted oculta un mate en todo el abdomen, se quiere decir que hay una masa tumoral o hay líquido ahí. Entonces es bueno que ustedes diferencien esto. Cuando hablo de palpación es importante hacer la palpación. Lógicamente, como le mencioné anteriormente, es bueno que si tiene un globo vesical, es bueno bajar ese globo vesical para que uno trate de hacer una semiología importante en el tema de palpación. Y no le voy a enseñar a semiología, sino simplemente hacer el acuerdo que hay diferentes signos importantes que te alertan de que ese paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico. Uno de los signos más importantes pues son la rigidez abdominal a la palpación, los signos importantes de rebote. Entonces va a depender de los cuadrantes que ustedes busquen. Por ejemplo, en fosa ilíaca derecha, un signo importante es el signo de Bloomberg, que es el dolor, la descompresión en fosa ilíaca derecha. Y así una serie de ejemplos que pudiera darle para que ustedes se orienten a esa patología. ¿Me entiende? Entonces, una vez teniendo todo eso, interrogatorio, la buena semiología, tanto de inspección, ya ocultación, percusión, palpación, ya determino un diagnóstico. Una vez yo tengo un diagnóstico, pues ustedes tendrían que pensar en qué posibles exámenes complementarios tendría que pedirle. Generalmente ya la prescripción de algún examen complementario tiene que ser orientado a buscar algo, a la sospecha que tú estás haciendo. Entonces estamos hablando de los exámenes complementarios. ¿Cuáles son los exámenes complementarios básicos para este tipo de patología? ¿Me entiende? Un hemograma completo, ya es importante.
La amilasa es importante, pancreática, ¿ya? Los sedimentos, es decir, un examen general de orina. En muchos casos, dependiendo, cuando ya está sospechando, se puede hacer una punción también, ya, para determinar, a veces tienen pacientes algún tipo de líquido, ya. Lavado peritoneal diagnóstico generalmente ya está quedando en desuso, ¿me entiende? Antes se utilizaba mucho para hacer un trauma abdominal cerrado, pero ahora, ya que estamos avanzando mucho en el tema tecnológico y lógicamente en la capacitación de los profesionales, la ecografía ya ha dejado, ha dejado de lado el tema del lavado peritoneal diagnóstico. Siempre es bueno una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, un electrocardiograma, una ecografía cuando sospechen de que, si ustedes ven que sospechan de líquido abdominal, es importante, una tomografía axial computarizada cuando sospechen también de una masa tumoral, y lógicamente lo que está avanzando mucho es la laparoscopía especialmente diagnóstica. Entonces ahí están viendo imagen de algunos signos importantes. Como verán, mire, por ejemplo, acá vemos una vesícula ya con paredes engrosadas, vemos una sombra sónica posterior, que esto nos indica que hay un cálculo grande ahí en vesícula, es una colecistitis aguda litiásica. En otra imagen radiológica de tórax vemos a nivel subdiafragmático una línea blanquita en el lado derecho. En el lado izquierdo vemos la cámara gástrica, pero en el lado derecho eso no es normal, esa línea blanca que nos dice que hay un líquido, aire subdiafragmático, que es el signo de Pope. Eso nos indica que es una perforación intestinal, que esta placa es 100% quirúrgica. Y vemos en la otra imagen una radiografía simple de abdomen, donde vemos un cuerpo extraño, que es una botella, ¿no? Una introducción vía rectal de una botella. Entonces, como verán, uno siempre debe sospechar o solicitar los exámenes que ustedes crean convenientes de acuerdo a tu hipótesis diagnóstica de etiología del abdomen agudo quirúrgico. Y así sucesivamente podemos ver varias imágenes ya radiológicas, algunas con contrastes también, las tomografías para ver cuerpos extraños, para ver tumoración, adherencia a otros tejidos, ¿me entiende? Entonces, eso son, y como le dije, la laparoscopía diagnóstica, que te va a dar certeramente el diagnóstico, ¿me entiende? Entonces, una vez teniendo eso, tenemos que esta patología, su nombre lo está diciendo, que es abdomen agudo quirúrgico. Entonces, el manejo quirúrgico, la necesidad de intervención quirúrgica aparece cuando el diagnóstico es certero, y eso ustedes tienen que tener bien claro. Aunque en algunas situaciones es necesario operar sin que esté un diagnóstico bien exacto, el tema es que ustedes tengan la certeza de que a nivel abdominal hay algo que le está produciendo un daño y que se torna eminentemente quirúrgico. Ya eso es importante que ustedes se den cuenta, porque el tratamiento, como su nombre lo está diciendo, es quirúrgico. El manejo quirúrgico pues va a depender de varios factores, ¿no? Lógicamente, si yo ya tengo determinado el tema quirúrgico, la analgesia es algo importante, ya la hidratación es algo muy importante, y lógicamente si hay vómitos abundantes o distensión abdominal, pues la sonda nasogástrica es muy importante, y dependiendo el tema quirúrgico, la complementación con los antibióticos también son importantes. ¿Me entiende? Si ya veo un material infectado a nivel abdominal, lógicamente el tema de los antibióticos se torna importante para hacer un triple esquema. Ese es un flujograma que va a depender de hospitales donde estén ustedes, cuál se torna quirúrgico, cuál no, y cómo es el ordenamiento que debe tener en cada institución para este tipo de manejo de pacientes. La monitorización y los seguimientos es importante, porque a veces hay complicaciones y eso uno tiene que tener apoyo de otro tipo de especialistas. Como verán, ese es un poco de resumen de este tema, que es importante. Ustedes futuramente lo van a tener este tipo de pacientes, en lo cual el dolor es un signo importante para que ustedes determinen el tipo de patología que causa un abdomen agudo quirúrgico. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y bendiciones.